tardes, ¿cómo le va? Esto es Conectate, nuestro programa de psicología y de otros temas. Como les decimos siempre, trabajamos con una visión PINE, que es esto de la psiconeuroendocrinoinmunología. Para el programa de hoy, igual que el programa de la semana que viene, hemos preparado material que, como lo dictamos en nuestra institución, lo dictamos Liliana Beltramo y yo, son dos talleres que nosotras damos, no hemos podido invitar a ninguna otra persona. Así que me van a tener que aguantar un poquito el día de hoy para que les cuente un poco qué es esto de cómo el árbol determina nuestro destino. ¿Qué queremos decir con el árbol? El árbol, que es una de las formaciones que yo tengo, que es en psicogenealogía, hace referencia al árbol genealógico, a cómo todo lo que nuestra familia es, vivió, nos va transmitiendo y nos va condicionando a que seamos mucho menos libres de lo que nosotros creemos. Ya lo vamos a ver en un rato. Hay dos líneas del estudio del árbol genealógico. Una línea que, lo voy a leer porque es difícil el nombre de la creadora, que es de Ann-Céline Schutzenberger. Esta es una línea europea del árbol genealógico. En esta línea, ella va planteando que toda la construcción que se hace a lo largo de la historia de nuestra familia, de lo que nosotros vamos viviendo, de lo que nosotros vamos transgrediendo, de lo que nosotros vamos repitiendo, de las enfermedades que tenemos, los fracasos, los éxitos, los daños que hacemos, vendría a ser así como en Oriente esto del karma, se va trasladando de generación en generación hasta que determinados individuos dentro del árbol van decidiendo estudiarlo, limpiarlo, curarlo. Y así se va saliendo de este supuesto destino. Después tenemos otra línea, que es la línea de Jodorowsky, que él es un psicólogo chileno, que él trabaja con lo que se llama la psicomagia. A través de una serie de rituales se va limpiando toda la carga que tiene el árbol genealógico. Nosotros vamos a trabajar hoy con la línea que trabajamos en Fraude Beltramo, que es la de Ann Schutzenberger. Es re difícil para nosotros repetir este nombre. El libro de ella principal, que se los recomiendo para el que quiera profundizar en esto de estudiar el propio árbol, se llama Ay, mis ancestros. Ahí van a encontrar un montón de material muy útil para ver cómo armar el árbol y qué hay que tener en cuenta. Nosotros ahora vamos a ir a una pausa enseguida, sin antes agradecer a las chicas de Vía Santina que me dan la ropa, que me dieron una camisa hermosa de crepe, con este cuello calentito para que mi garganta no se me arruine, como todos los programas que me quedo sin aire y con tos. Y a las chicas de Espacio Eva que a través de Analia me hacen el make-up, que siempre nos queda súper prolijito. Vamos a ir a una pausa y vamos a volver para que les cuente bien cómo trabajamos en los talleres en Fraude Beltramo el árbol genealógico para tratar de modificar nuestro destino a través de la psicogenealogía y la visión de Ann Schutzenberger. Enseguida volvemos. Somos Córdoba al Mundo. Desde hace 28 años el primer programa especializado en economía de la televisión cordobesa. Ahora con nueva escenografía y nueva gráfica para que junto a todos estos adelantos tecnológicos usted siga teniendo nuestra opinión y a la vez el resumen de lo que piensan algunas de las principales personalidades del país que tienen que ver con el acontecer económico argentino. Lunes, 22 horas, solo por Canal C. Volvemos entonces con esto que es el árbol genealógico y nuestro destino. A ver, lo que nos plantea Ann Schutzenberger es que el árbol va armándose de manera tal donde cada uno de nosotros va ocupando un lugar como un fruto dentro de este árbol y que no tenemos ninguna posibilidad a escapar de este destino. Que para poder entender quiénes somos y por qué ocupamos el lugar que ocupamos, lo que necesitamos hacer es revisar nuestro árbol.
Ustedes van a ir viendo algunas imágenes que hemos armado a través de un Prezi para que puedan comprender algunos de los conceptos claves. Un concepto muy importante es el que se usaba en la antigüedad. En la antigüedad, cuando una persona en un pueblo, en una tribu, tenía problemas con los otros, no entendía cuál era su rol dentro de la tribu, no entendía qué le pasaba, por qué tenía determinado tipo de somatizaciones, se armaba un grupo dentro de la tribu que era el campo, para generar un campo grupal, porque decían ellos que dentro de este campo se podía comprender cuál era la conflictiva de esa persona. Ese campo tenía todos los elementos que le permitían resignificar la historia de esa persona a través de quién era, quiénes eran sus ancestros y poder así comprender por qué le pasaba lo que le pasaba. ¿Qué es lo que hacemos nosotros hoy? En Fraute Beltramo damos un taller que nos permite rearmar el árbol, pero como siempre le decimos, tenemos una visión funcionalista, esencialmente adaptacionista. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ir armando el árbol desde el presente de la persona y de ahí vamos a ir subiendo hacia sus ancestros para poder ir comprendiendo qué es lo que le pasa a esta persona. Esto nos va a permitir que, más allá de que, si ustedes consiguen el libro, hay mis ancestros y lo leen, van a ver que algunos trabajan con las fechas, los nombres que se repiten, ciertos datos que se trabajan como si fueran espejos. Nosotros no lo trabajamos así. Nosotros en Fraute Beltramo lo que hacemos es mirar cómo está determinado de alguna manera el destino de esa persona y qué tiene que hacer para poder revisarlo y modificarlo. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Lo que hacemos es mirar el psiquismo de esa persona. ¿Cuál es la visión que tiene de la realidad? ¿Cómo lo vemos? Bueno, partimos de la persona en el presente. Yo estoy acá, ubicado en este momento, y mis relaciones son estas. Vamos viendo, por ejemplo, cómo esa persona se ha vinculado a lo largo de su vida. ¿Con quiénes se vinculó? ¿De qué manera? Y ahí empezamos a ver esto de los patrones que van saliendo de ese tipo de vínculos. Cuando la persona empieza a dibujar su línea del tiempo, la persona empieza a mostrar patrones. Por ejemplo, bueno, a lo largo de mi juventud tuve 3 parejas. Bueno, ¿cómo eran esas parejas? Y cuando la persona las empieza a relatar, empezamos a ver que hay cosas que se repiten. Hay improntas que tienen esas personas, que la persona no había hecho consciente, que se van repitiendo, y eso nos va permitiendo ver la tendencia de esa persona. Primero, también vemos si esa persona tuvo abortos, si esa persona tuvo hijos, si esa persona tuvo pérdidas afectivas importantes en su línea del tiempo. Después lo que hacemos es ir hacia los padres y los hermanos de esta persona. Cuando trabajamos con los padres y los hermanos, ahí empezamos a ver otro tipo de repeticiones, de patrones, ¿sí? De cosas que van saltando, emocionales, actitudinales, caracteriales, de biotipos, enfermedades que se repiten de padres, hijos, tíos, primos, abuelos, patrones de conducta que se repiten y que nos van permitiendo ver el mapa de esa persona en su primera línea inmediata. Una vez que terminamos esto, pasamos a la segunda línea, esto es a los abuelos. ¿Quiénes son los abuelos? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué tipo de trabajos tenían? ¿Qué tipo de vidas tenían? ¿Cuántos hijos tenían? ¿Cuántas pérdidas hubo? ¿Qué tipo de enfermedades hubo? Y todo eso también nos va a permitir entender nuevos patrones. Cuando terminamos de realizar el árbol de la persona, vemos que hay un montón de indicadores. En el caso nuestro, repito, nosotros hemos hecho una reformulación. Nosotros vamos a ver cuáles son esos patrones que se repiten en el funcionamiento de la persona cliente que consulta. Y eso nos va a permitir entender por qué la persona hoy hace lo que hace. Por supuesto que mucha gente nos dice, a ver, esto no puede ser tan determinante. Sí, es mucho más determinante de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, si vos tuviste un abuelo, con una persona que trabajábamos los otros días, esta persona nos cuenta que en la época de la Segunda Guerra Mundial, previo a esto,
Su abuelo era adepto de Mussolini, eran de los camisas negras que le llamaban. Y nos contaba cómo este abuelo había tenido una gran crueldad para con toda la gente que se le iba cruzando, que eran los partisanos, que había matado a muchos, que había hecho daño con muchos, pero que estaba muy orgulloso porque él ideológicamente pertenecía a este grupo. Esta persona, ¿por qué nos consulta? Nos consulta porque no entiende por qué queda atrapado en una situación legal donde probablemente va a ser, por supuesto, va a ser juzgado y no sabe si va a ser condenado. Y la condena puede ser prisión o puede ser una pena en dinero. Entonces, está en una situación que dice, si yo reviso lo que yo hice y puedo explicar mi inocencia, seguramente voy a quedar libre de las dos condenas. Ahora bien, ¿por qué me cuesta tanto hacer este trabajo? Cuando empezamos a trabajar el árbol, empezamos a ver cómo hay una serie de patrones que se repiten. Esta persona está al borde de ser condenada, su padre es una persona que se fundió económicamente varias veces y nunca fue condenado, siempre lograron absolverlo, y su abuelo contaba orgulloso de cómo él era de los camisas negras y había cometido un montón de lo que serían crímenes para nosotros hoy, y que nunca había tenido problemas con eso, sino que se jactaba de eso. Cuando hacemos el recorrido de todo este árbol, entendemos por qué esta persona necesita limpiar, curar y revertir una situación en la que queda atrapada, donde puede ir preso. Me están pidiendo un corte, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de esto que es psicogenealogía. Hola, te invitamos a poner en jaque a la noticia, a mirar la realidad desde otro lugar. Así es, toda la información en la pantalla de Canal C. Te prometemos que vas a tener todas las noticias mirándolas diferente. Jaque a la noticia, te esperamos. De lunes a viernes, 12 horas, solo por Canal C. Estábamos hablando entonces, a ver, hoy les repetíamos, sin invitados, porque este curso de psicogenealogía lo dicto yo, ¿ya? Entonces no me puedo invitar a mí misma, les tengo que contar lo que hago. Para el próximo programa que vamos a trabajar carácter y biotipos, bueno, nuestra invitada va a ser Liliana. ¿Por qué? Porque ella es la que da el módulo S, ese curso abierto a todo público. Bueno, a ver, entre las cosas que trabajamos en estos grupos de revisión del árbol, a nosotros no nos gusta decir que curamos el árbol. Los otros días trabajando con un paciente, su árbol, llegamos a una figura muy interesante, que esto me lo da él, ¿sí? No es algo que haya pensado yo, sino que es construcción de él. Cuando llegamos, él tiene serios problemas de relación con su familia, muy serios problemas. El paradigma que maneja su familia, la actividad comercial a la que se dedican, es algo con lo que él no está para nada de acuerdo. Y él me dice, necesito revisar esto para entender por qué yo no quiero ser como mi familia. Entonces trabajamos con su árbol y llega un momento que me dice, a ver Betty, yo no puedo serruchar la rama del árbol de la que yo soy parte, porque si serrucho la rama del árbol, esa rama se cae, se seca y yo me muero en eso. Entonces, ¿qué es la única opción que me dejan? La opción de desprenderme del árbol, como un fruto. Me desprendo. Yo sé que en la semilla, en el corazón de este fruto, tengo todos los componentes de mi familia, pero apenas toque tierra y pueda enraizarme y pueda florecer, lo que yo vaya a dar como frutos va a ser diferente, porque yo ya no voy a estar dentro del árbol del que provengo, sino que necesito desprenderme, diferenciarme, para poder hacer algo diferente con este árbol. Para nosotros eso no es curar el árbol, para nosotros lo mismo que en las personas. Consideramos que las personas no se curan, las personas se revisan, se reconocen y a partir de comprenderse pueden hacer algo mucho mejor con eso que heredaron, con eso que recibieron.
Ustedes saben que yo trabajo en una diplomatura de liderazgo y estrategia en la universidad y con mis compañeros tenemos muchos debates. ¿Por qué? Porque ellos piensan que si uno trabaja profundamente, uno puede hacer algo muy distinto con lo que uno es. Desde la visión que nosotros trabajamos, sabemos que si trabajamos profundamente, podemos hacer algo distinto, pero no tan distinto. ¿Por qué? Porque la semilla en torno a la cual nos constituimos tiene todos los componentes de nuestra familia de origen, ya sea a nivel genético, nuestro ADN, ya sea a nivel comportamental, ya sea a nivel paradigmático. ¿Qué es el paradigma? La visión que tenemos de la realidad. Nosotros nos constituimos en el seno de una familia y esa familia ve la vida de una determinada manera. Por lo tanto, nosotros también la vamos a ver así. Después podemos deconstruir esa mirada y reconstruirla, pero siempre sobre la base de aquello que hemos aprendido. No es que podemos lograr ser una tabla rasa, vacía, y desde ahí armarnos. Siempre va a haber información, y la información que tenemos es la que hemos aprendido en nuestros hogares, pero podemos reciclarla, podemos hacer algo mejor con eso. Otra de las cosas que para nosotros es importante cuando vemos el árbol son justamente esto, las exclusiones. Una cosa es, yo me separo del árbol y me diferencio porque no estoy de acuerdo con el paradigma, la forma de mi familia. Pero también puede ser el caso de lo que llamamos las ovejas negras, que son excluidos de sus grupos. ¿Por qué? Porque en general son los denunciadores, son aquellos que muestran lo que a ellos les parece que está mal en ese árbol. Entonces, el grupo, el árbol, va sacando ese fruto y lo va expulsando para no seguir mirándose en un espejo que no les gusta, les hace mal, los enoja y en algunos casos hasta los enferma. Hay miembros de las familias, de los grupos, de los árboles, que denuncian las conductas de estas familias y hace que algunos de los miembros se enfermen. Lo convierte en una buena o mala persona, que por ahí decimos es el problemático. No, no es ni buena ni mala persona. El rol que les toca, el lugar que les toca es el de denunciante. Y por esa razón, la mayoría de las veces son excluidos. Ahora bien, hay un autor que a mí me encanta y que lo recomiendo, que es Vincent de Godelac, que él trabaja con lo que se llama, que esto también lo vamos a hablar en otro programa, porque nosotros trabajamos mucho con este concepto, que es la neurosis de clase. Y este autor plantea que la gran pelea que tenemos hoy las personas es por lugares. Todos estamos peleando por conseguir lugares y lugares que nos gusten dentro de la sociedad. Lo que pasa que para eso tenemos que reconocer qué lugar ocupamos dentro del árbol, porque ese es el primer lugar, no por el que peleamos, sino que nos es asignado. Porque ese árbol necesita que uno ocupe ese lugar. Muchas veces nosotros no queremos ese lugar y tenemos que hacer un trabajo profundo de revisión para comprender por qué nos pasa lo que nos pasa y que es debido justamente que no queremos ocupar ese lugar. Otro de los temas que también son muy importantes son las maldiciones. A ver, cuando han maldecido el fruto de vientre de alguna de las personas del árbol, vieron, por ejemplo, que muchas mamás, lamentablemente no tanto hoy, pero en el pasado, muchas mamás decían, yo no quiero que mi hijo se case con esta chica, porque es una chinita, porque es no sé qué, porque no sé cuánto. Y si se quedaba embarazada, le maldecían el hijo. Ese hijo y esa mujer van a tener un estigma sobre ellas que requiere ser trabajado. Este es un tema también muy importante. ¿Y cómo se maldice? Pero mirá, esta acá que viene a tener este chico, o ella lo enganchó con este chico, ojalá nunca se hubiera embarazado. Todo eso que las personas hablamos con tanta liviandad va condicionando estos frutos. Imagínense que hay un estudio hecho en Alemania. Primero, que todos los árboles están conectados y tienen una energía que los liga y los condiciona. Segundo, se pusieron 2 plantas en un colegio y los chicos a una iban y la insultaban y a otra iban y le hablaban lindo. La planta a la que insultaron se marchitó. Por lo tanto, tanto el bullying como las maldiciones operan porque emitimos una energía destructiva, agresiva. Y eso en los árboles vinculares también opera. Me piden una pausa, vamos, enseguida volvemos.
Somos Córdoba al Mundo. Desde hace 28 años el primer programa especializado en economía de la televisión cordobesa. Ahora con nueva escenografía y nueva gráfica para que junto a todos estos adelantos tecnológicos usted siga teniendo nuestra opinión y a la vez el resumen de lo que piensan algunas de las principales personalidades del país que tienen que ver con el acontecer económico argentino. Lunes, 22 horas, solo por Canal C. Último bloque de nuestro programa. Bueno, el tiempo es cruel acá en televisión. Entonces, recién hablábamos de las maldiciones, ¿no? De esto de que con la palabra le podemos hacer tanto daño y condicionarlo tanto al otro que tiene que poder trabajar su árbol para liberarse del poder de esa influencia negativa que ha recaído sobre él. Yo sé que cuando nosotros contamos con Liliana, usualmente les compartimos a la gente esto del poder del árbol, de la psicogenealogía. Más de uno dice, ¿qué le pasa a estas mujeres? ¿Qué están diciendo? A ver, cuando yo fui a estudiar esto, también pensaba que no puede ser tan así. Cuando empecé a trabajar con esta herramienta, créanme que realmente me asombró. Primero por ver lo determinados que estábamos. Yo realmente hasta ese momento creía que teníamos mucho más libertad de construirnos como sujetos, como personas, que lo que en realidad tenemos. Y cuando pude estudiar la psicogenealogía, me di cuenta que en realidad estamos tan determinados que si no hacemos un trabajo de revisión profunda y de reconocimiento de esos patrones, nuestras posibilidades de cambio son muy pequeñas. A ver, ¿cómo lo trabajamos en Fraute Beltramo? Lo trabajamos en grupos pequeños. Consideramos que el trabajo sobre el árbol no puede ser hecho en grupos grandes. Cuando digo grupos pequeños, hablo de grupos de 6, 8 personas. Lo trabajamos una reunión cada 20 días porque consideramos que es muy movilizador. En cada reunión se construye el árbol de uno de los participantes y tenemos de la cantidad de gente que tiene el grupo 2 reuniones más para poder, si a alguien le falta, completar lo que falta y después hacer un trabajo integral sobre el campo grupal. Y como les decía recién, esencialmente va dirigido al reconocimiento de patrones y condicionantes de nuestro funcionamiento. Ustedes, si están interesados, perdón, voy a tomar un poco de agua. Si están interesados, se comunican con los teléfonos que están abajo, armamos los grupos y a partir de eso se empieza el trabajo. No tenemos fecha de inicio, tenemos convocatoria de grupos y a partir de eso se genera un inicio. Una reunión cada 20 días, que más o menos son de 4 o 5 horas cada reunión. Así que bueno, esperamos que tengan una idea somera de lo que es esto. Otro tema muy importante es el tema de los secretos. Todo secreto que esté dentro de una familia genera enfermedad, sí o sí. ¿Por qué? Porque es como un grano, ¿no? Que empieza a inflarse hasta que en un momento revienta. Y le revienta a alguien que siempre es el que contiene el secreto. Entonces, hablen de los secretos, limpien los secretos, compartan eso que tienen como secreto, porque si no se terminan enfermando. Nuevamente agradecerle a Espacio Eva por el make-up, ¿sí? Con Mariana Zapata, que siempre nos provee a alguna de sus chicas que trabajan hermoso, y la gente de Vía Santina, que está en la calle Belgrano, que nos viste y que nos encanta la ropa que nos presta todos los programas. Cualquier cosa, se comunican con nosotros, Fraute Beltramo. Nos vemos la semana que viene en esto que es Conectate, un programa de psicología con una visión PYNE. Esperamos que les sirva.